Si hay alguien aquí por primera vez, ¿hay alguien aquí por primera vez o que viene de otro lugar? Quiero saludarlos. Ustedes son VIP en el día de hoy. Saludos, saludos, pero seguro te estás preguntando ¿quién es ella? No soy el Bishop Rudy Gracia. Yo soy la hija mayor del Bishop. Estoy aquí para darle una palabra que creo que va a bendecir su vida. Así que ahí donde tú estás, si quieres poner tu mano sobre tu corazón y decir, Señor, háblame, porque te escucho. El mensaje de hoy se llama Las voces en el huerto. ¿Cuántos saben que desde Génesis, cuando empezamos y vemos el principio de la humanidad comienza en un huerto donde habían dos voces? La voz de Dios, que la palabra dice que nuestro Dios caminaba con la humanidad, hablaba con ellos escuchaban claramente su voz, decía que Él paseaba al aire del día, así que era accesible, era abierto, la humanidad podía escucharlo y tomar guianza de Él, pero también en ese mismo huerto había un enemigo, había un serpiente y un enemigo que hablaba a través de Él para engañar a la humanidad y para tratar de convencerles que todo lo que decía la otra voz, todo lo que le decía Dios era una mentira. Interesantemente, yo el otro día estaba escuchando un podcast de la neurociencia y no sabía todavía lo que iba a predicar en el día de hoy. Ya sabía que iba a compartir, pero no tenía todavía el tema. Y estoy escuchando este podcast y la científica que hablaba, que era neurocientífica, o sea, estudia el cerebro y la mente. Ella decía que la mente es como un huerto. Sobre todo la mente inconsciente es como un huerto que tiene muchos árboles. La mente se compara, las ideas en nuestra mente se comparan a árboles. Ella decía que de acuerdo a los neurocientíficos, nuestras creencias son como los troncos de un árbol. Y sobre nuestras creencias, las ramas representan los pensamientos que brotan de esas creencias. Y sobre esas ramas crecen hojas y las hojas son nuestras acciones. Eso me dice a mí que yo cuando tengo una creencia, si yo no cuido de esa creencia se va a convertir en ideas y en pensamientos que voy a tener todos los días y esos pensamientos van a crecer, van a dar fruto y se van a convertir en mis acciones. Mis acciones brotan ¿de qué? De mis creencias. Y era tan interesante porque ella mencionaba que nuestra mente es como un huerto y en ese momento el Espíritu Santo me lo conectó. En el huerto de Edén también habían voces y el objetivo del enemigo era sembrar creencias en la mente de la mujer, en la mente del hombre, para que sus acciones dieran frutos pecaminosos. Así como nuestro Dios quiere limpiar nuestra mente y darnos fe en Él para que nuestras acciones y el fruto que demos sea bueno, también hay un enemigo que quiere envenenar tu mente. Y quiero que escuchen esto, iglesia. Si el enemigo logra envenenar tu mente, va a envenenar toda tu vida, porque tu vida se basa en tus acciones y tu comportamiento, y tus acciones y tu comportamiento vienen de la mente. Es por eso que la palabra dice que tenemos que transformar nuestra mente cuando venimos a Cristo, porque tú puedes ser liberado, tú puedes ser sano, tú puedes venir a la iglesia todos los días, tú puedes tener buen hábitos, pero si tú no cambias tu mente, vas a seguir atado a lo mismo toda tu vida. Y es por eso que hay personas aquí sentados que dicen, Vane, yo no entiendo, yo ya fui a mi éxodo, yo ya fui a mi encuentro con Dios, yo tengo 20 años en la iglesia, pero hay cierto pecado que yo no puedo dejar. Te he venido a decir que no puedes dejar ese pecado porque no has arrancado de la raíz el pensamiento. El pensamiento, la creencia. Hay pecados, amén. Y hoy vamos a hablar de eso porque hay pecados que tú no lo haces porque te gusta el pecado.
Sin tú darte cuenta, ese pecado emana de una creencia, y esa creencia, si produce pecado, viene de una mentira. Ustedes saben que las personas que están atados en el pecado de la pornografía, eso no viene de lujuria. Ustedes saben que los científicos han descubierto que el pecado de la pornografía viene del bajo autoestima. Viene de falta de control. Cuando la persona se siente fuera de control de su vida, quieren controlar algo y se vuelven en la pornografía. También las drogas. En realidad, lo que llama la atención de la gente de las drogas no es la droga en sí. Ellos están buscando ¿qué? Un escape. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento que está produciendo una emoción, que está produciendo una acción en ellos. Y si ellos logran transformar su mente, si ellos logran transformar los árboles de su huerto, si ellos logran transformar su mente, entonces van a ser libres. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que la palabra dice que nosotros tenemos el poder de limpiar nuestra propia mente. Que nuestro Dios nos ha dado el poder a nosotros. We get to choose who we believe. ¿Y sabe lo que estaba diciendo esa científica? Ella decía que tu mente controla toda tu vida. Tu mente controla hasta tu cuerpo. Que si tú tienes un pensamiento y constantemente estás pensando y cultivando el pensamiento de depresión, tu cerebro produce hormonas de depresión, porque así de poderoso es tu mente. Pero también la palabra dice que Él nos ha hecho más que vencedores. Y si nosotros tenemos el poder de controlar nuestra mente, entonces también podemos arrancar esas mentiras del enemigo y empezar a vivir en verdad. Y la palabra dice que la verdad nos hace libres. Ustedes saben que el enemigo no puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Ustedes saben que el enemigo no puede hacerte pensar algo que tú no quieres pensar. Ustedes saben que a veces nosotros le atribuimos demasiado poder al enemigo. Ay, no, yo pequé porque el enemigo me hizo hacerlo. No. A veces el enemigo ni siquiera tiene que trabajar tanto. A veces cuando el enemigo está en otro lugar, el que te está haciendo pecar o lo que te está haciendo pecar es una creencia que tú tienes que no has sanado. Es un pensamiento, un árbol en tu mente que está dando fruto, pero ese árbol a las raíces es mentira. Y si tú logras pensar de ti mismo lo que Dios piensa de ti, y si logras aprender la verdad, entonces vas a pecar menos y vas a estar menos triste. Y la ansiedad y el estrés no van a arruinar tu vida, porque vas a pensar diferente. ¿Y qué dice la palabra? Que así como piensa el hombre, así es Él. Nuestros pensamientos son importantes. Y es por eso que una de las estrategias del enemigo no es solamente tentarte, es sembrar ideas en tu mente que son basadas en mentiras, para que aun cuando Él no esté, yo no sé si el diablo duerme o no, pero él puede estar en otro lugar dormido o molestando a otra persona, y tú sigues atado porque le has alimentado al árbol incorrecto. Pero hoy vamos a aprender cómo identificar esos árboles falsos y cómo identificar y discernir las voces en tu huerto. Toda idea que tú tienes, toda, sea de qué te vas a comer hoy, a qué hora me voy a acostar, viene o de la influencia del enemigo o de la influencia del Padre. ¿Viene de una verdad o viene de una mentira? Y nosotros hoy vamos a aprender a discernir, porque gracias a Dios el enemigo no es creativo. Y la misma estrategia que él usa hoy, una estrategia bastante ha sido bastante efectivo hasta ahora. La misma estrategia que él usa hoy es la misma estrategia que él usó en Génesis para hacer que el primer hombre y la primera mujer se desconectaran de Dios. Si quieren pueden venir conmigo a Génesis 3. Génesis 3 habla sobre la caída del hombre. Vamos a leer. Dice: la serpiente, que era el más astuto de todos los animales, porque sí, el enemigo es astuto, pero nosotros somos más astutos que él. Amén.
del campo creados por Dios el Señor, se acercó a la mujer y le preguntó. Si tienes tu Biblia, yo quiero que subrayas esa parte. Dice que le preguntó: ¿es verdad que Dios no permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? Algo que quiero que noten ahí primeramente es que la estrategia del enemigo siempre comienza con una pregunta. Cuando el enemigo quiere hacerte caer, él no viene de una vez. Número uno, noten que no fue el diablo mismo que se apareció en el huerto. Porque si el diablo mismo apareciera, nadie le hiciera caso. El diablo nunca viene delante de ti y te dice: mira, yo quiero que tú hagas esto para que caigas en pecado y para arruinar toda tu vida. Nunca. Él siempre manda a alguien más. En este caso fue el sirviente. En el caso de alguno de ustedes es un primo. En el caso de otro de ustedes fue tu abuela. En el caso de alguno de ustedes fue tu padre. Alguien que viene a sembrar una duda en tu mente. La estrategia del enemigo siempre comienza con cuestionar algo que Dios, una verdad que Dios ha puesto en ti. ¿Y sabe lo que dicen los neurocientíficos también? Dice que las preguntas son poderosas porque el subconsciente no descansa hasta que encuentra la respuesta. ¿Por qué es que el enemigo usa preguntas cuando quiere hacernos caer? Porque si tú no le tienes una respuesta a esa pregunta, te vas a cansar, te vas a abrumar. La ansiedad proviene de preguntas. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es cuando tú dices: es que yo no sé cómo voy a pagar los biles, es que yo no sé cómo voy a hacer esto, es que yo no sé qué va a pasar mañana, y será que mis hijos están bien, y será que esto, y será que lo otro. Y una de las estrategias del enemigo es cansarte porque no tienes la respuesta a preguntas que Dios ya te ha dado la respuesta. Pero dice que le preguntó, le puso una duda. Si el enemigo logra sembrar una duda, si tú no lo erradicas de una vez, esa duda se convierte en un árbol. Y como estábamos mencionando, primero viene el árbol, primero viene la semilla de la mentira, brota y se convierte en una creencia. Porque ¿qué pasa cuando tú no erradicas una duda que te pone en la mente el enemigo? Tú empiezas a creerla. Cuando tú te preguntas todos los días: es que ¿cómo voy a pagar los biles? Tú estás básicamente germinando y haciendo creer una duda que el enemigo puso en ti. ¿Cuál es la duda? Que Dios no te va a proveer. Cuando tú te levantas todos los días y tú dices: ay, quizás nunca me voy a casar, nadie me ama. Fue una duda que el enemigo puso en ti sobre tu valor, sobre tu identidad. Y dice que el enemigo le preguntó preguntas como: ¿será verdad que Dios me ama? ¿Será verdad que me va a prosperar? ¿Y esta idea fue de Dios o fue mía? Lo único que tiene que hacer el enemigo a veces es sembrarte una duda. Y lo más chistoso es que nosotros hacemos el resto. Nosotros le hacemos el trabajo al diablo, porque él nos siembra una duda y nosotros, en vez de tomarlo cautivo, como dice la palabra, y eso lo vamos a hablar en un momento, lo seguimos contemplando. Y seguimos meditando en él. Y seguimos dejándolo que tome lugar en nuestra mente. El versículo número 2 dice que la mujer contestó: sí, podemos comer los frutos de cualquier árbol, menos del que está en el centro del jardín. Dios nos dijo que si comemos o tocamos el fruto de ese árbol, moriremos. Quiero que noten ahí que ella sabía la palabra de Dios, que ella no necesariamente necesitaba una respuesta nueva. Ya Dios le había dicho. Y hay muchísimas personas en la iglesia que vinieron hoy pidiéndole a Dios: Señor, dame una palabra. Y el Señor te está diciendo: yo ya te di una palabra. Está en Génesis. Quizá la respuesta a la pregunta que tú te has estado preguntando ya te la sabes. Lo que pasa es que no has erradicado la duda. La duda y la fe no pueden existir en el mismo lugar. El problema tuyo no es que tú no te sabes la respuesta, es que tú le estás poniendo más atención a la mentira que la respuesta. Dios es tan bueno
Nuestro Dios es tan bueno, Él es tan misericordioso que Él provee la respuesta antes de que tú seas tentado. ¿Sabes que la palabra dice en el Nuevo Testamento? Que Él siempre provee una salida. Así que cada vez que tú eres tentado, ya tienes una respuesta. La pregunta es, ¿a quién le vas a hacer atención? Ella tenía una palabra de Dios y una pregunta del enemigo. ¿A quién le iba a poner atención? Y nosotros criticamos muchísimo a Eva. Los que son mis discípulos saben que yo vivo defendiendo a las mujeres de la Biblia. Yo defiendo a todas las malas, a Marta, a Noemí, todas las que a nadie le gusta, yo las defiendo. ¿Por qué? Porque yo me identifico con ellas. Porque si podemos criticar a Eva todo lo que querramos, ay, es que Eva, ¿cómo puede ser? En medio de un huerto donde Dios caminaba al día. Sí, y tú también, el Espíritu Santo está contigo siempre. Y tú igual tienes temor, y tú igual estás viviendo en ansiedad, y tú igual estás pecando. Porque no importa que diga Dios si tú no le pones atención. Y mira lo que dice, versículo 4, la serpiente le dice mentira. Aquí es donde comienza. Mentira, no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Ese día ustedes serán como Dios. Y en ese pequeño versículo, el enemigo, porque él es astuto, pero no es sabio, el enemigo nos contó o nos dio su estrategia. Porque esa misma estrategia, esa misma mentira que el enemigo le vendió a Eva, es la misma mentira que él te quiere vender a ti. Si estás tomando notas, tomen nota. 3 tipos de pensamientos que el enemigo siembra en tu mente, que si tú las dejas crecer, van a producir pecado, tristeza y muerte en tu vida. Y él las mencionó todas. Lo primero, él dijo mentira. Te hace creer que Dios puede mentir. Ustedes saben que Dios no puede mentir, ¿verdad? Pero una de las estrategias del enemigo es hacerte creer que Dios puede mentir para que dudas de la palabra de Dios. Porque si puedes empezar a dudar de la palabra de Dios, si tú puedes empezar que Dios es un mentiroso, te vas a desilusionar con Dios. Y cuando te desilusionas con Dios, el tipo de pecado que eso produce es rebelión. Cuando tú empiezas a pensar, ay, no, es que la palabra de Dios, sí, yo sé que lo dice, pero en realidad yo no sé, yo escuché a un hombre en TikTok decir que eso era solamente para los tiempos bíblicos, que hoy en día uno sí puede fornicar, no importa. No, hoy en día es que la palabra habla del alcohol, pero no habla de la marihuana. No, es que, y empiezas a buscar loopholes, empieza a buscar cosas en su palabra que no existen, o empieza a ignorar la palabra de Dios y empiezas a cometer pecado de rebelión porque en tu mente no lo dice conscientemente. Porque sí, quiero que entiendan, todas las mentiras y las estrategias del enemigo, como dije hace un rato, él no se te aparece para decir yo soy el enemigo. Hoy te voy a vender una mentira que si te lo compres va a resultar en una maldición generacional por toda tu... No, claro que no, él es astuto. Él te hace pensar que la idea es tuya. Él te hace pensar, no, es que yo fui mucho tiempo a esa iglesia y me lavaron el cerebro y es por eso que ahora yo hago lo que yo quiero. Casi todas las personas rebeldes lo que están es desilusionados. Tú pensaste que Dios iba a hacer una cosa, Dios hizo otra cosa en su sabiduría y en su soberanía. Escucha a la persona que lo dijo bien a tu lado. Dios, siendo Dios, supo mejor y hizo algo diferente, pero tú eres humano y te desilusionaste y pensaste que él iba a hacer este milagro o el otro milagro, y cuando no lo hizo, el enemigo vino y te susurró y te dijo, Dios es un mentiroso, Dios no sana, Dios no salva, Dios no provee. Si Dios fuera un proveedor, entonces nunca hubiese perdido tu carro.
Si Dios fuera un proveedor, entonces nunca estuvieras sin trabajo. Y te hace creer que tu circunstancia cambia el carácter de Dios. Es una mentira. Y si tú hoy estás luchando con pecado de rebeldía, si tú hoy estás luchando para creer la palabra de Dios, tienes que volver a tu huerto e investigar cuándo fue que el enemigo te hizo dudar la verdad de Dios. Mira, Él no tiene que hacer nada más. Él no tiene que ponerte la botella del alcohol en la mano. Solamente te tiene que hacer creer algo falso. Y tú mismo lo vas a ir a buscar. Porque imagínate, si Dios es un mentiroso, ya no hay esperanza. Y si no hay esperanza, ¿para qué portarte bien? ¿Para qué venir a la iglesia? Y el enemigo sabe que tú vas a reaccionar así. Mentira número 2, y no te preocupes que vamos a llegar a la respuesta. Pero mentira número 2. Él le dice, lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman el fruto de ese árbol, obtendrán todo el conocimiento. Esto es que te hace creer que Dios no quiere lo mejor para ti. Para que dudas de la confiabilidad de Dios. Si lo primero es dudar, quizás Dios no lo hace. Quizás Él no es así. Y lo segundo es que tú dices, sí, Él lo hace, pero Él lo hace para Vanessa, no para mí. Sí, Él sana, yo sé, yo he escuchado todos los testimonios de su sanidad, pero es que Él hace eso con el Bishop Rudy, o Él hace eso con las personas que tienen títulos en la iglesia, no por mí. Te hace creer que Dios no es confiable, que hay algo bueno en este mundo, pero Dios no te lo ha dado a ti porque algo te falta a ti. Porque si Él te puede hacer creer que hay algo bueno que tú no tienes y que Dios no te va a dar, entonces va a producir pecados de desesperación y control. Cuando tú empiezas a creer, y otra vez vuelvo y menciono, es subconsciente. Subconsciente, cuando tú empiezas a creer que Dios no te va a proveer, que Dios no es tan bueno para proveerte, entonces empieza a tomar el control de tu propia vida. No, que no me traiga ningún esposo. Yo voy a ir y yo voy a conseguir mi esposo. ¿Y a dónde lo vas a buscar? En el bar. El peor lugar de encontrarte un esposo, pero tú quisiste tomar cosas en tus propias manos. ¿Por qué? Porque le perdiste confianza a Dios. No. Aquí yo voy a dejar mi ministerio o voy a dejar a Segadores de Vida y voy a ir y empezar otro ministerio. Porque Dios te dijo, no, pero porque me harté. Son pecados de desesperación. No estoy diciendo que no hay cosas que tú puedes hacer que el Señor te está mandando a hacer, pero tienes que tener mucho cuidado de dónde vino la idea. Porque de dónde viene la idea importa. It is very important where you got the idea. Porque hay ministerios que se forman, pero vinieron de la idea incorrecta. Y no importa que sea un ministerio, está bajo maldición. Hay acciones, hay matrimonios, hay relaciones que tú no tienes ese matrimonio, ni esa relación, ni hiciste esa decisión por inspiración, lo hiciste por desesperación. Te cansaste de esperar a Dios y te convenciste de que hay algo bueno en este mundo, pero Dios no te lo va a dar. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de nuestro Padre, en cual no hay sombra de variación. El mismo Dios que le proveyó una esposa a Jacob, a Isaac, te lo va a proveer a ti. El mismo Dios que le provee al Bishop Rudy Gracia o esta casa te quiere proveer a ti. No hay nada bueno en este mundo que Él no te quiera dar, porque la palabra dice que si el hombre que es malo le sabe dar cosas buenas a su hijo, cuánto más nuestro Padre que es perfecto nos puede dar cosas buenas. No dejas que el enemigo te mienta. Pecados que vienen del temor, de una mentalidad de escasez. Piénsalo. Piensa, yo quiero que mientras nosotros indagamos en eso, yo quiero que tú empieces a reflexionar en tu vida, en los pecados que te tienen atado o en las malas decisiones que tú tomas una y otra vez. Hay patrones que se establecen basado en una mentira que alguien te dijo cuando tenías 5 años y nunca lo has examinado.
¿Por qué siempre en todas tus relaciones te acerca a la persona que menos bien te trata? La persona más tóxica, esa es la que tú quieres. ¿Por qué? Y ni tú sabes por qué. ¿Sabes por qué? Porque en un momento de tu vida, no sé cuándo, quizás cuando era niño o quizás cuando era adolescente, tú empezaste a creer que eso era lo que tú te merecías. Que las cosas buenas son para otra persona, que nadie te va a tratar mejor. Entonces toda tu vida está basado en esa creencia. ¿Y qué sucediera si tú dejaras que el jardinero divino, nuestro Padre Dios, te arrancara ese pensamiento y si fueras libre para aceptar el amor que Él te quiere dar? Fuéramos libres. Hombre, mujer, tú no tienes que tomar las cosas en tus propias manos para que salgan. Dios tiene cuidado de ti. Lo tercero, Él le dice, y en este día ustedes serán como Dios. El enemigo quiere hacerte dudar de tu propia identidad. El pensamiento es que tú no eres importante así como tú eres. Tú tienes que hacer cosas o obtener más o ser algo para ser más valioso, y si no, nadie te va a querer. Y esto produce pecados de afán. Esto produce religión. Son pecados que uno hace para aparentar, porque yo no creo que yo soy digna del amor de Dios. Entonces yo tengo que tener 4 grupos antes de que Dios me ame. Y yo tengo que tener 4 títulos antes de que Dios me ponga atención. Y yo tengo que hacer lo otro. Y nadie puede pensar que yo no soy perfecta. Y nadie puede ver mis errores. Porque yo tengo que siempre aparentar como algo que no soy. ¿Por qué? Porque un día el enemigo me hizo creer que yo no soy hija de Dios como soy. Que necesito perfección para llegar a ser como Dios. Pero ¿sabe lo que la palabra dice en Génesis 2? Dice que el hombre y la mujer fueron creados, digan conmigo, creados a la imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que ya ellos eran como Dios. Hombre, mujer, tú fuiste creado. ¿Por qué es importante esa palabra? Porque no dice que fuiste creado con potencial de un día ser como Dios si haces. No. Tú fuiste creado a la imagen y semejanza de tu Dios. Y Él te ama solamente porque tú le perteneces a Él. ¿Ustedes han estado alguna vez en un lugar donde está una mamá que acaba de dar a luz? ¿Alguna vez alguien ha estado? Y tú ves que esa mamá, feísima, sudá, todo el maquillaje, si se puso maquillaje, está por aquí. Mira a esa criatura que para ti parece un alien, un extraterrestre. Tú lo miras y tú dices, eso está arrugado. Tiene ojos grandes, no tiene nariz. Yo no entiendo cuál es. I don't know what's the up and what's the down. Eso está feo. Para ti está feo. Y aún para la misma mamá en un año, porque yo cuando mis hijos cumplen un año, yo veo la foto de la primera día y yo digo, wow, pero mejoró muchísimo. Pero yo ese día, yo miraba a ese extraterrestre y para mí era lindo. ¿Sabes por qué? Porque era mío. Y a mí no me importaba si tú entrabas y tú decías, tu bebé está feo. No me importa, es mío. En mi mente se parece a mí porque sí, están arrugados, chinitos, no han abierto los ojos y ya empiezan la mamá. Es que se parece, es igualita a mí. Y así hace Dios cuando te mira a ti feísimo, gordo, con muchos errores, pero te mira y te dice, ese fue hecho a la imagen y semejanza mía. Yo lo amo porque es mi hijo, él no tiene que hacer nada. Yo sé que él tiene un problema con alcohol, yo sé que él tiene problema con pornografía, yo sé que ella tiene problema con su autoestima, yo sé que ella es toxicísima, pero yo la amo así. Pero todo lo que te dice el enemigo te lo dice
con un solo objetivo. Te dice que Dios es un mentiroso, que Dios no es confiable, que Dios no te ama así como tú eres. Un solo propósito tiene, y es hacer que tú mismo te separes de Dios. Porque el enemigo no te puede separar de Dios. Hagan nota de eso. El enemigo no te puede separar de Dios. Así que, ¿qué hace el enemigo? Te siembra mentiras para que hagas esto. Vamos a ver, en el versículo 6 dice: y la mujer contempló el árbol y se convenció de que su fruto era bueno para comer. Además, lo vio muy hermoso y pensó que era su oportunidad para conseguir la sabiduría. Así que agarró el fruto y comió. Dice que la mujer lo contempló y se convenció. Hombre, mujer, en el día de hoy, lo que tú contemplas te va a convencer. Si hay un pensamiento en tu mente y tú no dejas de pensar ese pensamiento, ay, Van, es que yo no tengo control. No, mentira, porque 2 Corintios 10:5 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y lo llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Cuando tú tienes un pensamiento que no le obedece a Cristo, cuando el enemigo viene a decirte que tú eres una porquería, que no importa lo que tú hagas, que nunca vas a prosperar, tú tienes que en ese momento no contemplarlo. ¿Sabes lo que quiere decir contemplar? La palabra contemplar quiere decir mirar con atención, detenimiento y admiración. Es detenerte. Así de fácil es caer en la trampa de Satanás. Detenerte un momento y mirar un pensamiento. Hombre, así de fácil es caer en la infidelidad. Detenerte un momento y mirar lo que no debes. Mujeres, detenerte un momento y escuchar la labia de ese dominicano que no te va a dar nada bueno. I'm sorry, dominicano. Eso me salió del alma, yo no sé por qué. Estoy aconsejando a muchas dominicanas, quizás por eso. Yo tengo una trauma tan fuerte que ni siquiera me casé con un dominicano, me casé con un centroamericano. Pero los centroamericanos también lo pueden hacer. El hecho es que no te puedes detener a contemplar lo que te está haciendo daño. Hombre, mujer, tú tienes poder sobre tus pensamientos. Mira, tú no tienes una opción de que te venga la idea. De eso no tienes opción. Si eres un hombre y una mujer bonita te pasa por el lado, no es tu culpa. Si eres una mujer y un hombre te llama, no es tu culpa. Y estoy usando esos ejemplos, pero esto le aplica a todo. No es tu culpa que se te aparezca la tentación, pero sí es tu culpa cuánto tú lo contemplas en tu mente, porque te prometo que hoy quizás no le agarra el teléfono, pero si sigues contemplándolo te vas a convencer. Es tu responsabilidad no contemplar las mentiras o las oportunidades del enemigo. Segundo, dice que ella empezó a ver hermoso el fruto prohibido, porque cuando contemplas algo que no debes, se cambian tus gustos. ¿Has visto que las personas del mundo, has hablado una vez con uno de tus amigos del mundo, que te dice: ¿qué tú hiciste este domingo? Fui a la iglesia. ¿Y qué se hace en la iglesia? Bueno, primero adoramos a Dios. ¿Tú cantas? O sea, que hay gente cristiana y todo el mundo está levantando la mano y ellos cantan. Sí, y tú lo disfrutaste y para ti fue hermoso, pero para ellos no, porque ellos tienen tanto tiempo preso del enemigo que para ellos algo bonito es ir al bar, algo bonito es ir al club, algo bonito es ir a la discoteca, porque sus gustos se han pervertido. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y hay gustos que tú tienes que tomar el tiempo para cambiar tu mente, para que cambien tus gustos. Hay cosas que sí, tú tienes 20 años en el evangelio, pero te siguen gustando.
Las mismas porquerías que te hacían caer en el principio. ¿Sabe por qué? Porque las estás contemplando. You rehearse it. Antes de que tú cometas un pecado, tú tienes que ver ese pecado en tu mente por lo menos 5 veces. Antes de que tú llames a esa persona, tú ya has marcado en tu mente varias veces. Antes de que tú digas algo rebelde, antes de que tú le digas algo rebelde a tu pastor, a tu bishop, ya tú lo dijiste en la ducha 10 veces. ¿Cuántos aquí pelean en la ducha? Yo peleo en la ducha, pero también oro. Me santifico. Porque si en la ducha te salen todos los argumentos mejores de tu vida, tú dices, wow, lo agarré. Después te aparece delante de la persona y no puedes decir nada. Pero sí, antes de que tú cometas un error, tú ya lo viste en tu mente, lo contemplaste y lo cultivaste. Dice que ella vio que era, y ella pensó que era su oportunidad. Cuando tú contemplas algo que no debes y te convence, y tú empiezas a pensar que te empieza a como gustar la idea, como bueno, sí, quizás nada me va a pasar porque al fin de todo Dios no me va a cuidar y al fin de todo quizás no es su palabra no hacerlo, entonces me parece bien. Después agarras una oportunidad indebida. Y como nosotros no entendemos el proceso, nosotros solamente vemos esa última parte. Tú piensas que tú fuiste un día a la discoteca y cometiste un error, pero no, el enemigo venía trabajando en ti desde hace meses, primero sembrándote mentiras sobre Dios, después trabajando en tus pensamientos porque tú lo escuchabas y tú lo veías en tu mente y tú empezaste a como planificar, y cuando se apareció la oportunidad no fuiste suficientemente fuerte como para resistir porque ya en tu mente habías perdido. Hermanos, hermanas, nosotros perdemos primero en la mente. Y todo esto el diablo lo hace por esto. Mira el versículo 7 y ya estoy terminando. Dice, tan pronto lo comieron, se dieron cuenta. ¿Cuántos han cometido un pecado? Y tan pronto lo hiciste, te diste cuenta que era una tontería. Hace 2 minutos parecía hermoso y bueno para comer, pero ahora yo entiendo que metí la pata. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que el enemigo te puede como tener en un haze, te puede tener como en un estado de que a ti no se te ve. Incluso los adictos tienen algo que se llama altered state. Es un estado en tu mente que cuando tú vas a ir en búsqueda de eso que te tiene adicto, tú no piensas en las consecuencias. Tú lo que dices es que yo voy a tener, I'm gonna have the time of my life. Se va a sentir tan bien. Voy a salir por unos momentos del dolor. No voy a pensar en lo que me está molestando y lo voy a hacer. Y la mayoría de los pecados son esos, son escapes. Y tú tienes que lidiar con el pensamiento y con la creencia, no con el comportamiento. Tenemos un montón de cristianos que creen que van a mejorar su vida diciendo solamente ya no voy a beber. Sí, eso es un paso. Pero no es todo lo que tú tienes que hacer, porque el problema no es el alcohol, el problema es cómo tú ves el alcohol. Porque si hoy no es alcohol, pero tú no arreglas tu mente y tu corazón, vas a pecar con otra cosa. Hay muchísimas personas que en el mundo fueron alcohólicos, llegaron a la iglesia, ya no son alcohólicos, pero ahora son mujeriegos. Sí, en la iglesia. I see you guys. ¿Sabe por qué lo tengo que decir? Porque Bishop se para aquí y le tira a la suegra y le tira a las mujeres todas. Entonces yo me voy a parar y le voy a tirar a los hombres. Y así llegamos a un balance. Pero sí, hay personas que en el mundo, quizás para las mujeres, en el mundo fuiste alguien que fornicaba muchísimo. Llegaste a la iglesia, ya no fornicas, pero chismeas.
Porque el chisme te da el mismo high, el mismo buzz que te daba la fornicación. La fornicación te hacía sentirte bien porque tienes bajo autoestima, y el chisme también te hace sentirte bien porque tienes bajo autoestima. Es la misma mentira. Y dice que ellos lo comieron y de una vez se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Entonces consiguieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y aquella tarde, a la hora que soplaba la brisa, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba por el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que el Señor Dios no los viera. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Todo lo que yo he dicho en esta mañana, te lo digo para enseñarte esto. El objetivo del enemigo no es ni siquiera el pecado en sí. Al enemigo no le importa que tú seas alcohólico. Al enemigo no le importa que tú tengas todas estas cosas. Lo que quiere el enemigo es que tú sientas tanta vergüenza que cuando escuchas que viene Dios, en vez de correr hacia Él, corres de Él. Dice que ellos se escondieron al propósito para que Dios no lo viera. ¿Y sabes lo que quiere hacer el enemigo? Quiere hacerte caer. Quiere mentirte y tentarte para que caigas, pero no solamente para que caigas, sino para que dejes de volver a correr a Dios. Pero hoy yo he venido a decirte que en Dios hay solución, que Él te está buscando, no para que te avergüences más. Él es la solución para tu vergüenza. Si tú caíste esta semana, si tú pecaste esta semana, si tú has estado pecando toda tu vida, no importa, porque Dios está pasando. Y mira lo que dice en el versículo 9, dice: pero Dios el Señor lo llamó. Dios sabía que él había pecado. Dios sabía que ellos estaban llenos de mentiras y que estaban engañados. Dios sabía cómo estaban, pero los llamó. Y Él te llama hoy, hombre, mujer, no para darte más vergüenza, para quitarte la vergüenza. Dice que Dios lo llamó. Y así como el enemigo te hace preguntas, Dios también te hace preguntas. Y si no has escuchado nada de lo que yo he dicho en la última, hora, escucha esto. Porque el enemigo no es nada más y nada menos que una copia barata de Dios. Y así como el enemigo te hace preguntas para alejarte a Dios, Dios te hace preguntas para acercarte a Él. Y la palabra dice que Dios lo llamó y le preguntó 3 cosas. ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo? ¿Y qué has hecho? Y hoy, hombre, mujer, Dios te está haciendo 3 preguntas. Número 1, ¿dónde estás? Porque lo primero cuando quieres hacer un cambio en tu vida es que tienes que reconocer que estás en problemas. No puede haber sanidad donde hay negación. O sea, tú no puedes esperar que Dios te sane cuando tú estás diciendo: no, pero en realidad yo no tengo un problema, yo puedo parar cuando yo quiera. Mentira. Reconozca tu necesidad por Dios. Reconozca que si tú no cambias vas a terminar en divorcio. Reconozca que si tú no cambias vas a terminar arruinando tu familia por el alcohol. Reconozca que no es algo pequeño, que tú no tienes el control, que no viene de un lugar sano y que necesitas ayuda. Dios sabía dónde ellos estaban, pero Él hizo la pregunta para que ellos supieran donde ellos estaban. Porque no es solamente Dios que tiene que saber dónde tú estás, tú tienes que saber dónde tú estás. Y quizás en esta mañana tú estás muy lejos de Dios. Quizás en esta mañana tú estás muy deprimido. Quizás en esta semana tú has estado contemplando el suicidio más veces de lo que tú quieres admitir, aunque sea a ti mismo. Y venir a la iglesia y negarlo no te ayuda. Tienes que venir a la iglesia y decir: aquí estoy.
En medio de la depresión, en medio de la ansiedad, en medio del estrés, tengo un problema con pornografía, tengo problema con infidelidad, tengo problema con esto, tengo problema con lo otro, y no te puede importar más tu liderazgo, más tu grupo. Ay, me van a sacar de servir, sí, y si no te vas a ir al infierno. I'm sorry, pero te lo tengo que decir, no es más importante tu grupo que tu salvación. No es más importante tu reputación que tu corazón y tu alma. Tiene que decirlo. Necesito ayuda. Lo segundo es que Dios le pregunta, ¿quién te dijo? El hombre le dice a Dios, es que nosotros estábamos desnudos. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Sabes por qué le preguntó eso? Porque tú tienes que también tomar inventario de dónde vienen tus pensamientos. Piensen en esto. El hombre y la mujer estaban desnudos porque ¿quién los hizo desnudos? Dios. O sea, su desnudez no era el problema. Ellos pensaban que era un problema porque andaban hablando con el enemigo. Y hay cosas en tu vida que tú lo ves como maldición, aunque sean bendición, porque tienes los pensamientos incorrectos. Hay cosas en tu vida que Dios mismo ha puesto en tu vida, pero tú lo rechazas porque ya no te sabe lo bueno. Tus gustos han cambiado para lo malo. Hay personas que una relación sana no le hace nada. Ay, pero es que como que no hay química. No, es que para ti la química se parece a toxicidad. Y el Señor le puede mandar la mejor pareja del mundo y ellos lo rechazan. Ay, no, Señor, yo quiero pelear un poquito más, por favor. Si no me tiran nada, no hay nada. Si no me destruyen el autoestima, entonces como que no siento nada. No. Tiene que verificar de dónde vienen mis ideas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sigo divorciando? ¿Por qué? No para avergonzarte, no para condenarte, sino para empezar un proceso de cambios. Lo tercero que le pregunta a Dios es que le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son las acciones que son producidas en mi vida por patrones de pensar erróneos? Tenemos que darnos cuenta que no es coincidencia. No es que tú te consigues todas las parejas más malas del mundo y que ellos son locos y que tú eres normal. No, tú tienes algo abnormal también. Y está bien, el Señor te ama así como tú eres, pero digamos las cosas como son. Tú estás con ellos porque son abnormales, pero ellos están contigo porque también tú eres medio abnormal. Porque ningún cuerdo va a andar con un loco. Y ningún loco va a andar con uno cuerdo. Caminaron juntos porque estaban iguales. No, es que hay que decir las cosas bien, porque sí, estoy cansada de... Ay, es que yo no sé, Vane, he tenido 5 relaciones en el último año y todos son narcisistas. La narcisista eres tú. Eso también le salió del alma al hermano. Pero lo hermoso de Dios es que contestando estas 3 preguntas es la fórmula para arrepentirte. Cuando tú reconoces dónde tú estás, cuando tú dices, ¿dónde estoy? Dios, estoy lejos de ti. Cuando tú reconoces que tú has creído una mentira y tú le dices, Dios, estoy lejos de ti porque yo creí que tú no me ibas a suplir lo que yo necesitaba, entonces fui en búsqueda de otras cosas. Señor, yo entiendo que el enemigo me mintió y tengo una autoestima tan bajo que yo fornico o que yo adultero. Yo tengo una autoestima tan bajo que yo no puedo parar de comer o comprar en Amazon. Yo tengo patrones que me están haciendo daño, Señor, y vienen de un lugar quebrantado dentro de mí. Pero lo bueno es que la palabra dice que nuestro Dios está cerca al quebrantado de corazón. Él no te trajo aquí en este día para hacerte sentirte mal. Cuando Dios buscó al hombre y la mujer en el huerto, no fue para hacerlos sentirse mal,
fue para cubrir su desnudez. Porque ¿sabe lo que dice la palabra? La palabra dice que Él mató a un animal y con la piel de ese animal Él cubrió a sus hijos. Y claro, hubieron consecuencias, porque van a haber consecuencias cuando cometemos estupideces. A veces uno piensa, ay no, es que Dios no me ama porque yo hice algo malo y tuve que sufrir una consecuencia. No, eso es la vida. Eso se llama la ley de la lógica. Pero aún así, aunque Él le tuvo que decir, van a haber consecuencias, va a haber maldición, el Señor le proveyó la respuesta a la maldición. Porque Él desde Génesis, pónganse a leerlo, desde Génesis Él prometió que iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza del serpiente y que los iba a liberar del pecado. Y tú y yo tenemos el dicho y el privilegio de vivir en un tiempo donde ya ese hombre ha venido y Él se llama Jesús. Y porque Jesús vino, tú tienes algo que te pueda cubrir tu desnudez. Porque cuando Jesús murió en la cruz, no fue para avergonzarte a ti. Él se avergonzó para que tú pudieras ser libre. Porque Jesús murió para que nosotros pudiéramos tener al Espíritu Santo. Y Juan 14:26 dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Sí, hay una voz en el huerto de tu mente que te está mintiendo, pero también hay una voz en tu espíritu que te puede guiar a toda verdad. Y yo quiero que en esta mañana tú te pongas de pie. Y en el nombre de Jesús le voy a pedir al Espíritu Santo que te ilumine para que comiences un proceso de cambios. No te voy a mentir y decir que vas a salir de este lugar y ya nunca más vas a ser tentado. Eso no es verdad, no funciona así. Pero sí te puedo decir que si permites que el Espíritu Santo te muestre las mentiras, los árboles en tu mente que tú has estado cuidando, porque si hay árboles en tu mente que tú sin querer los cuidas. Hay algunas personas que están deprimidas y nunca vas a parar de estar deprimido si todos los días te levantas y tú piensas, estoy deprimido. No, tú tienes que tomar ese pensamiento y decir, quizás hoy yo no me sienta bien, pero yo le sirvo al Dios de gozo, y en el nombre de Jesús Él me llenará de su gozo, y el gozo del Señor es mi fuerza. Así que hoy yo voy a tomar el primer paso, aunque el primer paso sea ir para Publix y volver. Tome el primer paso, y el martes vas a tomar el segundo paso, y el miércoles vas a tomar otro. Y ya cuando llega el jueves vas a poder ir a tu grupo. Porque sí, te dolió lo que pasó y tus emociones son válidas. Pero lo que tú sigas alimentando va a crecer en tu mente. Ahí donde tú estás, quiero que cierres tus ojos. Y yo quiero que tú escuches al Espíritu Santo preguntándote hoy, ¿a dónde estás? Si estás insatisfecho con tu matrimonio, insatisfecho con tus finanzas, insatisfecho con tu vida, con tu corazón, con tus emociones, si estás deprimido, si estás ansiosa, sé honesto con Dios, sé honesta con Dios, porque Él hoy está aquí para cubrirte, para darte el poder y el denuedo de decir ya basta. Voy a cambiar las mentiras por la verdad. Yo cuando estoy luchando con algo en mi mente, yo busco, y ahora tenemos ChatGPT. Es una buena herramienta para esto. Yo busco todos los versículos que tienen que ver con lo que estoy luchando. Si es depresión, todos los versículos sobre la depresión. Si es ansiedad, todos los versículos. ¿Y sabes lo que yo hago? Yo tomo sticky notes y yo lo pongo alrededor de toda mi casa.
Y yo cuando estoy lavando los trastes, yo leo: el gozo del Señor es mi fuerza. Y yo cuando me voy a acostar y hago así para apagar la luz, yo veo: Él es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Y yo veo que Él nunca me abandonará, porque tú tienes que alimentar la verdad en tu mente.